Si estás pensando en hacer la nueva versión del examen TOEFL 2026, tienes que ver este video. Te voy a dar los 5 tips más importantes antes de que comiences tu preparación. ¿Listo? Número 1, y lo más obvio del mundo, conocer el nuevo formato, pero de verdad conocerlo a profundidad. Tienes que entender qué es lo que se te pide en cada parte y cómo son los ejercicios. Sobre todo para reading y listening, porque son nivel adaptativo. Tienes que entender qué significa eso y probarlo tú mismo para que veas cómo son los ejercicios y cómo son tus respuestas. En estas 2 skills también tienes que practicar a mantener la calma. Si ves una pregunta más difícil, que no te bloquee. Si no controlas tu mente, el examen te va a controlar a ti. Tip número 2. Es indispensable para este examen trabajar en gramática y vocabulario. ¿Por qué? Porque las vas a súper necesitar, no solo en speaking y writing, que es también lo obvio, sino en reading, en la parte de complete the words, y para writing, además de lo que tienes que escribir, recuerda que tienes que armar oraciones específicas de acuerdo a las palabras que te dan. Así que, si no sabes cómo se arma una oración, qué tipo de palabra va primero, no te va a ir bien. Y al mismo tiempo, si no sabes cómo se forman las palabras, tampoco te va a ir bien. Tienes que tener muchísima más flexibilidad en esta versión del examen. Es decir, tienes que saber cambiar un verbo a un sustantivo a un adjetivo un adverbio, y así poder jugar con las palabras, con los sufijos, los prefijos, etc. Tienes que saber morfología para poder abordar esto bien. Así que ve a revisar tu gramática básica y dependiendo del puntaje que te piden, tienes que solidificarla y llevarla al siguiente nivel. El examen y tu puntaje te lo van a agradecer. Tip número 3, y esto aplica para cualquier examen que tengas en la vida. Tienes que entrenar tu resistencia mental. Este examen es muy corto, dura 2 horas, pero es muy intenso y va muy rápido. Tienes que acostumbrarte a este ritmo y tienes que poder poner atención por 2 horas interrumpidas, que hoy en día no es nada fácil. ¿Y cómo puedes practicar esto? Con varias estrategias. Primero, simulaciones completas. Nada de que entre un ejercicio y otro me tomo un descanso. Eso ya no es una simulación. Asegúrate de hacer muchos exámenes de prueba. ¿Cuántos? Todos los que puedas, 10, 20, mínimo 5, pero todos los que puedas, respetando a rajatabla, como siempre lo digo, todos los tiempos de cada skill. Otro tipo de ejercicio o estrategia que puedes hacer es 3x1. ¿A qué me refiero con esto? A que practiques 3 veces más las partes que te cuestan más trabajo y 1 vez nada más las partes que te cuesten menos trabajo. Por ejemplo, supongamos que estás ejercitando writing y escribir emails es muy fácil para ti. Entonces, no digo que lo dejes de lado, gran error, esto me pasó a mí, no lo hagas, no lo dejes de lado. Simplemente practícalo una vez y haz 3 ejercicios del otro task que te cueste más trabajo, por ejemplo, el academic response. O sea, 3 academic response por un email. Y así con cada una de las skills, 3x1. Este examen versión 2026 definitivamente premia a la mente que aguanta el ritmo y no a la que más sabe inglés. Por eso, tener nivel alto de inglés no es suficiente para lograr puntaje alto en este examen. Tip número 4, trabajar en vocabulario. Tienes que subir y solidificar las palabras. Olvídate de palabras básicas, sin mucho fondo. Recuerda que este examen te va a calificar en 2 aspectos de acuerdo a vocabulario. Qué tan profundo es y qué tan variado. Puedes demostrar muchísima variedad en tu vocabulario, pero dentro del mismo nivel, y eso da lo mismo. Tienes que poder ir al punto, o sea, con la palabra exacta para el contexto exacto. Además, por supuesto, tienes que tener muy buen uso de los conectores. Si estás dando un resultado o explicando algo, ilustrando, contrarrestando, a TOEFL le gustan mucho los conectores, los linking words, así que te sugiero comiences a trabajar con esto, que también te van a ayudar a entender un poco mejor el listening. En el caso de listening, tienes que practicar signal words para que puedas entender el flow de lo que te están diciendo de manera más exacta.
Y por supuesto, también tienes que tener vocabulario académico. Esto te va a servir a la hora de expresarte en writing y speaking. Y por supuesto, te va a servir a entender más reading y listening. Aunque este examen no es tan académico como versiones anteriores, también vas a tener vocabulario académico y vas a necesitar poder expresarte de manera más académica. Ahora, recuerda lo siguiente, tienes que tener cuidado de que tu vocabulario sea consistente y coherente con tu nivel. A veces, por querer sonar más avanzados, le metemos palabras muy rimbombantes que saltan completamente del contexto y del nivel real que estamos hablando, y eso suena forzado, falso y no te va a ayudar para nada. Tu vocabulario no necesita ser complicado. Necesitas sonar claro y efectivo, y eso se logra teniendo mucha flexibilidad con tus palabras. Y tip número 5, aprender de tus errores. De nada sirve que practiques y practiques si solamente dices, saqué tantas buenas, tantas malas, next, y haces el siguiente examen y el siguiente y el siguiente. Tienes que tomarte el tiempo de revisar tus errores uno por uno, ver en qué fallaste y por qué fallaste, y además tienes que encontrar la manera de cómo mejorar ese error. Y ahí es donde entramos nosotros, gente calificada, experta en el examen, que además de ayudarte con el día a día de las tareas, te damos una guía bien clara, una ruta muy específica, diseñada especialmente para tus necesidades. Así que cuando trabajes en pulir tus errores, no te enfoques en acertar todo. Enfócate en aprender de esos errores y recuperarte rápido. Y si necesitas una mano, que todos necesitamos una mano, nosotros aquí estamos para ti. Así que esos son los 5 tips que te pueden ayudar para que empieces ya tu preparación. Si quieres un video donde te muestre ejemplos reales de Build a Sentence y Complete a Words, coméntamelo aquí abajo. Y si estás comenzando TOEFL 2026 desde cero, te dejo en la descripción una guía gratuita que te va a ayudar a entender cómo es el examen. Soy Viri de Preparar TOEFL, mi equipo y yo ayudamos a cientos de alumnos a lograr sus objetivos. Like, subscribe, etc. See you!